Buenas tardes, mi nombre es Luis Utrera. Actualmente me encuentro cursando el sexto trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad voy a darles una exposición sobre obligaciones 3 con el profesor Jesús García. Nuestra agenda para el día de hoy será la siguiente. Hablaremos sobre la responsabilidad por hecho propio, la culpa, el tetrálogo de Planiol, la imputabilidad, la responsabilidad de las personas morales, la relación de causa y por último hablaremos de la reparación. Vamos a iniciar con lo que es la responsabilidad civil extracontractual, la cual podemos definirla como la obligación que tiene cada persona de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una conducta. Esta responsabilidad civil delictual es derivada del hecho ilícito, el cual tiene su fundamento legal en el primer párrafo del artículo 1185 del Código Civil venezolano, el cual expresa lo siguiente, y me permito leer. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Ahora bien, la responsabilidad civil por hecho propio o ordinaria es personal, en el sentido de que solo es responsable el agente material del daño. La culpa la podemos definir como la omisión de cuidado o la imprudencia que causa un daño. Ahora bien, las clases de culpa podemos clasificarlas según consista en una actividad negativa o positiva. De esta deriva la negligencia, que significa descuido en las tareas u obligaciones, omisión o falta de precaución o de aplicación en lo que debe hacerse. Y la imprudencia, que como la misma palabra lo dice, es la falta de prudencia o de precaución. La imprudencia es la lesión causada a otra persona, derechos o bienes de otros. Como número 2 podemos clasificarla según su graduación o gravedad de la culpa. De esta se derivan la culpa grave. Esta es una culpa inexcusable, ya que solo se comete con intención. También está la culpa leve, es una culpa en la cual una persona que normalmente es cuidadosa incurre en ella. Y la culpa levísima sería la menos grave, ya que consiste en no aportar el cuidado que una persona más astuta aportaría en sus negocios. Por último tenemos la culpa latus sensu y strictus sensu. La responsabilidad latus sensu engloba tanto la obligación de hacer cesar el hecho ilícito como la obligación de compensar el perjuicio causado, siendo esta última, es decir, la obligación de compensar el perjuicio causado, la responsabilidad strictus sensu. El jurista y profesor de Derecho Marcel Planiol no solo elaboró un concepto de lo que es la culpa, sino que estableció 4 categorías que deben ser observadas por todo sujeto de derecho. Las 3 primeras consisten en actividades negativas de no hacer y la última consiste en actividades positivas de hacer. Estas son las siguientes. Número 1. Toda persona debe abstenerse de toda violencia contra persona y cosa. 2. Toda persona debe abstenerse de todo fraude. Y número 3. En las últimas obligaciones negativas, toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga habilidad, pericia o competencia necesaria. Esta se encuentra en el artículo 1185 del Código Civil. Y por último, obligaciones positivas o de hacerse, tenemos que toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre persona o cosa que estén bajo su guardia. Ahora vamos a definir lo que es la imputabilidad. Es la capacidad del sujeto de derecho de ser responsable por los daños que ocasiona, lo cual para el ordenamiento jurídico se verifica cuando el sujeto tenga capacidad de discernimiento. Ahora vamos a establecer una comparación entre el Código Penal y el Código Civil. En el artículo 62 del Código Penal venezolano trae como causa de impugnabilidad la enajenación mental y al efecto dice dicha disposición. No es punible el que ejecute la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Ahora, civilmente, son responsables por los hechos que ejecuten los locos o dementes y demás personas comprendidas en el artículo 62. Sus padres o guardadores, a menos que hagan constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.
Responsabilidad de las personas morales. Las personas jurídicas, también llamadas personas morales, son, a diferencia de las personas naturales o personas físicas, una creación del hombre. Esta creación obedece a la necesidad que tienen los grupos humanos de organizarse para lograr sus fines, siendo las personas jurídicas sujetos capaces de contraer obligaciones. Son responsables de dichos daños similares a los que ocurren con los individuos. Por consiguiente, nadie duda hoy en día de las personas jurídicas incurren en responsabilidad civil, cuando los individuos a través de los cuales se manifiestan causan perjuicio. La relación de causalidad. Estamos ante el tercer elemento constitutivo de la responsabilidad civil, y este establece lo siguiente: que para que el deudor quede obligado a reparar los daños y perjuicios, es necesario que esos daños y perjuicios sean consecuencia directa de un hecho imputable al deudor, bien sea por culpa probada o presunta del agente del daño. Ahora vamos a conocer las 4 teorías de la causalidad, comenzando por la teoría del hecho inmediato. Esta teoría afirma que la causa física más próxima o inmediata al daño es la susceptible de generarlo. De modo que basta con determinar entonces quién es la persona a quien se le atribuye esa causa próxima, para que se encuentre la persona responsable. Esta teoría fue prontamente desechada por la doctrina, teoría del hecho desencadenante. Esta teoría señala como causa del daño el hecho desencadenante de las demás circunstancias que lo causaron. Un hecho puede considerarse causa de otro posterior cuando, si hubiese faltado dicho hecho, el hecho posterior no se hubiese producido. Ahora, la teoría de equivalencia de condiciones parte del criterio de que todo daño es producto de una serie de causas y circunstancias de diversas índoles, que forman una cadena de hechos determinantes del mismo. Dentro de esta cadena de hechos determinantes es necesario escoger solo los hechos culposos, que son los que van a tener verdadera trascendencia jurídica, pues obligan a su autor a reparar los daños causados. Por último, vamos a conocer la teoría de causalidad adecuada de von Craig. Este enuncia que dentro de las cadenas de hechos determinantes de un daño no es correcto atender al criterio del hecho culposo, ni del próximo ni del desencadenante, sino que debe determinarse cuál de los hechos de la cadena es jurídicamente apto para causar el daño. Es decir, cuál de los hechos es objetiva y normalmente adecuado para producirlo. Por ejemplo, generalmente, este hecho se identifica aplicando el siguiente método. Si se comienza a eliminar cada uno de los hechos integrantes de la cadena o conjunto de hechos determinantes del daño, el hecho o causa adecuada para producirlo será aquel que, de ser eliminado, no hubiese producido el daño. Ahora vamos a hablar de lo que es la reparación. Se entiende por esta la satisfacción otorgada a la víctima que le compense el daño experimentado. La reparación está regulada por un conjunto de principios o de normas, las cuales a su vez establecen su estimación y el modo de satisfacerla. Dentro de la estimación y el modo de satisfacerla debemos tener en cuenta algo muy importante. El daño debe ser demostrado por la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con la existencia del daño ni con la circunstancia de que reúna las condiciones requeridas, sino que también es necesario que la víctima lo demuestre, por lo cual se servirá de los medios probatorios determinados en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, y se someterá a las reglas pautadas por dichos ordenamientos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. También la extensión de la reparación depende de la naturaleza del daño y de la extensión del mismo, pero no de la gravedad o grado de culpa. En tal sentido, la reparación se extiende solo a los llamados daños directos y no a los daños indirectos. Igualmente, se extiende la reparación al daño moral, salvo en materia contractual. Entonces, para reforzar, como dijimos anteriormente, que la reparación no depende del grado de culpa del agente, en materia civil extracontractual, la reparación será la misma aun cuando el agente hubiese procedido con dolo o con culpa. Por último,
y luego de haber realizado un examen exhaustivo de los elementos que conforman la responsabilidad en materia civil, se llega a la conclusión de que resulta de gran importancia para los estudiosos del derecho el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a las responsabilidades extracontractual y sus alcances. Muchas gracias por su tiempo prestado.